Gianpiero Lambiase abandona Red Bull, se va para McLaren en 2028. Aquí lo analizamos. Bueno, confirmado lo de Gianpiero Lambiase, se va para el equipo de Woking, se va para el equipo llevado por el señor Zak Brown. Ya está Rod Marshall por allá, el señor Rod Marshall, un crack. Estuvo también con el equipo austríaco de Red Bull, con toda la maquinaria en su momento, ¿no? Helmut Marko, Christian Horner y compañía, Verstappen, el propio Lambiase también. Vamos a ver el desenlace, vamos a ver el final de 10 años. Bueno, van a ser un poco más porque Gianpiero Lambiase está con Max Verstappen desde 2016, cuando el neerlandés debuta en la máxima categoría en Fórmula 1. De hecho, ese mismo año consigue su primera victoria, Gran Premio de España. Todos lo sabemos lo que ocurrió en aquel entonces con ese accidente entre los Mercedes de Nico Rosberg y Hamilton en su momento. Pero a ver, vamos a ir por parte. Gianpiero Lambiase se va para McLaren a partir de 2028. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son las repercusiones? Y primero tenemos que hablar de algo que dijo Verstappen en su momento. Yo recuerdo claramente cuando mencionaba a Max en 2021, cuando consigue de manera, digamos, dudosa su primer campeonato de Fórmula 1. Digo dudosa porque para mí fue un robo, lo digo abiertamente, aquí no tengo ningún problema. Mi opinión, y estoy seguro que la de muchos, habrá quienes piensen diferente, pero bueno, asunto de cada quien. Fue un robo, un asalto, lo de 2021 al señor Hamilton. Pero bueno, eso es materia de otro costal, vamos a decir, arena de otro costal. Pero Verstappen dijo en aquel entonces que si Gianpiero Lambiase se retiraba, él también se retiraba. Pero ojo, aquí el escenario es distinto. Gianpiero Lambiase no se está retirando, se está cambiando de equipo. Está con Red Bull hasta 2027. En 2028 ya va a formar parte del equipo McLaren. Y hay que ver si no arrastra en términos positivos, o por lo menos prepara el camino esta información ya. Estamos en 2026. Ya se ha anunciado oficialmente, la Fórmula 1 lo ha comunicado. Red Bull también ya se pronunció, han hecho oficial la salida de Gianpiero Lambiase, va a cumplir con su contrato hasta 2027. Y McLaren también ya ha hecho un comunicado oficial de que lo esperan para que se una al equipo a partir de 2028. Pero Max, si Gianpiero se retira, yo me retiro. Pero si Gianpiero se va para McLaren, se va Max Verstappen para McLaren también. Es Gianpiero Lambiase la parte importante, la ficha que va a preparar el camino del campeón del mundo Max Verstappen. Bueno, eso hay que verlo. En el camino nos daremos cuenta. Creo que es muy prematuro para decir eso, pero hay quienes ya apuntan a que no es descabellado. Obviamente no es descabellado pensar eso. Puede ser. Sobre todo porque la actualidad del equipo de Woking es que, por lo menos en el caso de Norris, no está cómodo Norris con este nuevo reglamento. Hay que ver qué pasa con la FIA y la FOM, que ya han tenido una reunión, solamente repasaron, tocaron, sí, están al tanto de la situación, pero no tomaron decisiones de ninguna manera. Así que por ahora, para Miami, todo sigue igual. Hay otras reuniones que se van a dar antes de Miami. Recordemos que abril es un mes en donde no hay Fórmula 1, pero sí va a haber espacio para, creo que vienen como 3 reuniones más antes de dar inicio al fin de semana de carrera en Miami. Así que de darse cambios, pues los vamos a conocer. Pero Mohamed Ben Sulayem, de Stefano Domenicali y compañía han dicho de que el propio Nicolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, ha dicho que no es tan fácil cambiar un reglamento, no es tan fácil hacer modificaciones a algo que está bien trabajado o que se trabajó bien. Y sabemos que no es así. Sobre todo con lo que ha ocurrido con Oliverman. Están obligados a hacer cambios, así que veremos qué pasa. Pero bien, aquí hay otras cosas que también tenemos que poner en la mesa.
va a llegar, se ha dicho de que Gianpiero Lambiase va a llegar a McLaren en un rol de director de equipo. Ok, y va a ser también pieza importante en el engranaje dirigido por, orquestado por el señor Zak Brown. Pero a ver, en McLaren está el señor Andrea Stella, el italiano, que ahorita está como team principal. Se habla de que Gianpiero Lambiase puede llegar a McLaren como team principal. Pero está Andrea Stella. Pero le damos la vuelta a esto y hay quienes dicen, ya apuntan a que Andrea Stella puede estar en conversaciones ya con el equipo de Maranello para sumarse también allá al equipo italiano, a Ferrari. Ya ha tenido historia con Ferrari, Andrea Stella. Pero llegará como director de carrera y team principal. No lo sabemos. Ahí está Fred Vasseur con un contrato en vigor y por ahora no hay señales de que pueda abandonar el barco el señor Frederick Vasseur, aunque se habló mucho de la posible llegada de Christian Horner en su momento, pero ahora Horner suena más para estar al frente de Aston Martin, aunque por ahí se baraja en los próximos días el anuncio oficial del señor Jonathan Wickley, que abandonó el equipo de Audi, un proyecto muy interesante, que estaba bien llevado, digamos, el equipo alemán, sobre todo con la llegada en su momento del italiano Mattia Binotto, que ahora está en ese doble rol al frente del equipo bávaro. Pero ojo, muchos nombres, muchas hipótesis, muchos caminos. Lo cierto es que, por lo menos lo seguro que tenemos en este momento, es que Gianpiero Lambiase de manera oficial va a estar fuera del equipo. Él va a seguir empujando junto con Max el equipo 2026, 2027, pero ojo, Verstappen tiene contrato hasta 2028 y como vamos, está bastante desilusionado Max. Al parecer no tiene mucho ánimo de continuar en Fórmula 1 por lo que se está dando con el reglamento. De haber cambios positivos en cuanto al reglamento, quizás se quede, no sé, porque es que Red Bull está en pedazos en este momento. Se fue Horner, se fue Marko, por ahí se habla de la llegada de Vettel para llenar los zapatos de Helmut Marko. Gianpiero Lambiase abandona el equipo el próximo año 2027, en 2028 se va a unir a McLaren. ¿Quién va a llenar esos zapatos? Por eso digo, ¿no? Rob Marshall ya se fue por delante. O sea, es un escenario que preocupa para Red Bull porque ya no tienen motorización Honda, ya no tienen motorización Renault en el pasado. Están impulsados por su propia unidad de potencia, powertrains, también apoyados por Ford. Y de momento no hay una sinergia. Problemas de refrigeración, problemas de potencia. Hay problemas por todas partes. Lauren McKees, el team principal, team principal del equipo hermanito Red Bull, que es el equipo RB o Racing Bulls, o Visa también. En su momento Alfa Tauri, en su momento también Toro Rosso. Pero es el único que está en el barco y firme hasta el momento. El año pasado, en 2025, se hizo lo imposible y estuvo a nada Max de quedar campeona, poniendo en aprietos y contra las cuerdas al equipo británico de Woking, el equipo de McLaren. Pues señores, yo quiero hablar también de ¿por qué McLaren? Gianpiero Lambiase, ¿por qué? Vamos a tocar un poquito esto y voy a revisar acá. ¿Por qué fue la mejor opción? Ok, vamos a revisar un poquito el panorama. Williams, está James Vowles. Cadillac, un equipo muy nuevo, está empezando, en sus primeros pasos. Creo que el camino no era por ahí. Aston Martin, ok, muchos estaban ligando a Gianpiero Lambiase a Aston Martin como director de carreras, como team principal. Señores, que Gianpiero Lambiase llegue a Aston Martin como está el equipo, imagínense, está Newey, tienen un problema enorme con Honda, no es viable
el equipo se pensaba que iba a dar la tecla este año, pero ahora tienen que lidiar con carreras oficiales en el campeonato 2026 y tomarlas como test todavía de pretemporada debido a múltiples problemas con esa unidad de potencia Honda. Así que creo que el camino para Aston Martin no estaba por ahí. Ya hablé de Williams, que con James Vowles al frente no creo que vaya a hacer eso. Y a ver, Audi tiene un nuevo proyecto. Está Mattia Binotto de momento al frente. Esos escenarios no eran viables para Gianpiero Lambiase. Entonces, cuando hablamos de qué era mejor para él o qué lo motivó, y aquí voy a hacer un paréntesis con respecto a las declaraciones que dio el señor Jos Verstappen, padre de Max. Jos dice, nosotros ya lo sabíamos, hablando de Max y él, de que él iba pues a dar el paso. Ya estaba todo palabreado con el señor Zak Brown. En su momento también lo hizo con Rob Marshall. También lo hizo en su momento con el señor Will Courtney. Y prácticamente muchas figuras importantes de Red Bull han dado el salto para McLaren. A excepción de Jonathan. Bueno, Jonathan Willy estuvo un tiempo. Saltó de Red Bull para Audi también, estuvo cerca. Y ahora pues está esperando, estamos esperando todos el anuncio oficial de Aston Martin. Pero veremos qué pasa. Ese es otro tema que atenderemos otro día también. En definitiva, creo que al final el equipo de McLaren ha hecho una jugada maestra llevándose a Gianpiero Lambiase. Se dice mucho de que Max va a llegar sí o sí a McLaren. Tiene contrato hasta 2028. Veremos qué pasa en el camino. Pero lo vamos a seguir debatiendo. De momento, esto. Oficial, Lambiase a McLaren en 2028. Las alarmas encendidas por todas partes. Tomó por sorpresa a muchos. El anuncio se hizo en la madrugada, imagínense, hora de Panamá. Mientras usted dormía, estaban haciendo oficial esto. Todos, tanto Red Bull, McLaren, la Fórmula 1, en general. Y a ver qué pasa, señores. De momento, jugada maestra de McLaren. ¿Quién va a llenar esos enormes zapatos de Gianpiero Lambiase? Amanecerá y veremos. ¿Se va Verstappen junto con Lambiase para McLaren? Lo veremos. De momento, esta es la actualidad de la máxima categoría del automovilismo. Así que nos vemos y nos escuchamos en la próxima.